Yo la verdad, Estimados participantes, sean bienvenidos. Reciban un cordial saludo de la institución jurídica LR Professional Education a una nueva sesión académica en el curso taller en asistente función fiscal. En esta noche tengo el agrado de contar con la presencia del doctor Marcelo Fernández, que se desempeña como cargo fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao. En esta noche el doctor Marcelo estará informando el tema de técnicas de redacción en documentos del Ministerio Público. Por favor, se solicita a los participantes no activar el audio para que no haya interferencias. Muchas gracias, estimado doctor. La sesión académica está iniciando el día de hoy. Bien, buenas noches. En primer lugar, en primera línea, agradecer la invitación, ¿no?, de LR para estar esta noche acá, ¿no?, tocando algunos puntos, digamos, neurálgicos o importantes respecto a algo que de repente muchos tenemos una idea o tenemos en líneas generales
una visión, pero todavía nos falta profundizar o llegar a desarrollar más, ¿no? Y que no es un tema propiamente jurídico, dogmático, sino algo que creo yo, y me incluyo, todos adolecemos y tendríamos que tener la predisposición de seguir mejorando cada día, ¿no? Que es la redacción jurídica en el ámbito específico del derecho, ¿no? Creo que todos en general, siempre eh, podemos adolecer de ciertos cuestionamientos en el tema de la redacción, pero bueno, la idea es siempre ir con las experiencias compartidas o en general ir mejorando en este tema, que como les digo, no es un tema dogmático, jurídico, que vamos a abordar dogmática, parte general, parte especial, procesal penal, sino cuestiones holísticas, ¿no? Interdisciplinarias, transversales, como es la redacción jurídica, ¿no? Un tema muy interesante, muy bonito, que vamos a trabajarlo en el tiempo que se nos ha otorgado el día de hoy, de manera, tal vez no de manera profunda como se quisiese, con largos periodos de tiempo, sino en el tiempo que se nos ha otorgado tocar los puntos más importantes para salir con una idea, tal vez. Bueno, como dije, agradecer al R por esa invitación para tocar estos puntos. Y bueno, para hacerlo un poco dinámico y no solo que sea un monólogo, les pediría que con total confianza, eh, cuando esté hablando, puedan prender su audio o si gustan, ya que estamos en una sala Zoom, prender su cámara también si quisiesen participar, para hacerlo más llevadero, más cercano esta conversación, diría yo, diálogo más que exposición, más que conferencia, sino compartir y experiencias en temas de redacción jurídica en ámbito de los documentos que se emiten en el Ministerio Público, ¿no? También voy a pedir su participación bastante, voy a generar preguntas para que me puedan responder, porque se entiende que están llevando ustedes un, eh, un curso, ¿no? Una especialización en temas de asistente de función fiscal, asistente administrativo para el Ministerio Público y ya han tenido clases, sesiones previas que puedan responder y hacer un refrescamiento e identificación de saberes previos también. Entonces, en ese sentido, la metodología va a ser así, para que no solo sea un monólogo, sino aplicar la dialéctica, conversar e intercambiar creo yo que lo más importante, experiencias, conocimiento, etcétera. Entonces, la metodología va a ser esta, ¿no? Como les digo, voy a pedir bastante su participación y por favor, sin vergüenza ni nada, puedan levantar la mano, ahí en la parte del Zoom hay la opción de levantar la mano y podrán responder abiertamente, así en general, el que pueda responder esas las preguntas. Y bueno, y así tratar de esta hora que se nos ha otorgado, hacerlo de la mejor manera posible, ¿correcto? Bien, voy a compartir unas PPTs porque sí necesito mostrarle una documentación, la PPT porque no puede ser solo a capela, tenemos que mostrar algo para que vean el tema de redacción, que, pues, si no, no sería el tema de redacción. Y me van a confirmar por el chat, por favor, si es que se puede ver. Cualquiera que esté conectado, se puede ver lo que estoy compartiendo en estos momentos en pantalla. Gracias, Karina. Muchas gracias. Bien, así voy a pedir constantemente su intervención por chat o audio para saber que estamos atentos y de manera uniforme todos avanzando, ¿no? Bien. Eh, a ver, para reducir acá esto. Ya. Ya está, un poco para reducir. Bien. El tema que traemos el día de hoy es técnica de redacción en los documentos del Ministerio Público. Ya he visto un poco del programa, del sílabo que han tenido ustedes, que ya han pasado ciertos saberes previos, ciertas cuestiones
que les ha dado una base para poder hablar y que entiendan un poco de la función del Ministerio Público, ¿no? Entiendo y creo entender que la mayoría de ustedes tiene ese ánimo, esa intención de pertenecer al Ministerio Público, o de repente está haciendo prácticas preprofesionales, de repente CECIRA, o no sé, practicante voluntario, qué sé yo, y tenga esa intención ya de integrarse funcionalmente hablando, ya formalmente hablando, como parte del Ministerio Público, como asistente, ya sea en su vertiente asistente administrativo o en su vertiente asistente de función fiscal. Que si bien formalmente les habrán explicado eh, eh, normativamente hay ciertas diferencias entre un asistente de función fiscal y un asistente administrativo, de acuerdo al manual de gestión del despacho fiscal, al propio MOF, ROF, reglamento de trabajo, etcétera, que pueda tener esa diversa documentación que pueda tener el Ministerio Público para regular las funciones del asistente de función fiscal y del asistente administrativo, pero en la realidad son bastante mínimas, ¿no? Se dice que el asistente de función fiscal es el llamado, el más proclive para proyectar siempre y solamente hacer eso, pero en su normativa no queda exento de realizar temas administrativos y ver temas de cadena de custodia, bienes incautados, etcétera. Solo que tiene ese plus, ese agregado de repente de ser el más proclive llamado a proyectar. Y el asistente administrativo no es que solo se quede en hacer labor administrativa y que por ende solo esté relegado a eso. Creo yo que también puede estar llamado y está llamado, depende cada uno también en la medida que quiera llegar a aprender a proyectar, ¿no? O sea, formalmente está regulado así, esas pequeñas diferencias, ¿no? Pero en la realidad es que tanto asistente administrativo como función fiscal realizan lo mismo, sin mayor diferencia, y todo depende de la medida que cada uno quiera llegar a aprender, hasta dónde quiera llegar, ¿no? Y eso es lo que uno espera, ¿no? Que más que la formalidad llegue realmente a brindar ese apoyo necesario, indispensable, profundo hacia el despacho, y así lograr aportar hacia la administración de justicia en la vertiente del Ministerio Público, ¿no? Entonces, eso es un poco, me imagino que ya lo habrán entendido, habrán tocado en temas previos, pero un poco para refrescar ese asunto, ¿no? Entonces, y creo entender que ustedes tienen esa aspiración de llegar al Ministerio Público y aportar con lo que puedan en la medida de sus posibilidades, de acuerdo al rol que tenga, en que la justicia sea eficaz, rápida, dar una respuesta eficiente, justa hacia los justiciables y se pueda avanzar y eliminar la tan asiaga o la tan mencionada siempre carga procesal que impide supuestamente que se avance con los tiempos, pero en la medida de que cada uno cumpla su rol como debería y correspondería y de manera eficiente, creo yo que se podría disminuir, ojo, no eliminar, pero sí disminuir en lo que se pueda esa carga que tanto atosiga o fastidia al sistema de administración de justicia. ¿Correcto? Bien, antes de empezar a hablar o a explicar temas de las técnicas de redacción del, para los documentos del Ministerio Público, quisiera que participen ustedes levantando la mano y identifiquemos juntos saberes previos. ¿Cuál piensan ustedes que es el rol del Ministerio Público en el proceso penal? Ya creo que la doctora Flor Trejor, de lo que he visto, ha manifestado ya cuál sería el rol del Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al Código. No sé si alguien quisiera levantar la mano y en breves palabras explicarme qué hace el Ministerio Público en el proceso penal. Creo que con la doctora Catherine Arpe también les he explicado las etapas del proceso penal y la función del asistente en esas etapas. Entonces, con total, no sé, confianza, voluntad, ¿alguien desea para responder a esta primera pregunta? ¿Cuál es el rol del Ministerio Público en el proceso penal? ¿Algún voluntario? Yo, doctor, buenas noches. ¿Me escucha?
¿Qué tal, Karina? Sí, ¿Qué tal, Karina? Buenas noches. Gustoso buenas noches, doctor. escucharte, gustoso escucharte que participes. Dime, en tus propias palabras y pocas palabras, para ti, ¿qué hace el Ministerio Público en el proceso penal? Bueno, en primer lugar, el rol principal de la Fiscalía se rige por la defensa de la legalidad, o sea, el fiscal va a investigar, ¿no? Averiguar, respetando los derechos de los ciudadanos para el interés público en este caso, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Karina. Así es, el Ministerio Público es el titular de la acción penal y por ende el persecutor de los delitos públicos, ¿no? No se olviden que hay delitos de ejercicio privado, que bueno, el Ministerio Público no tiene intervención ahí, pero de oficio en los delitos de persecución pública es ahí el titular de la acción penal que interviene en el Ministerio Público. Muchas gracias, Karina. Ahora, no sé si otra persona bueno, esta pregunta creo que ya se ha respondido solo por sí solo, lo que hemos hablado, cuál es la función del asistente de función fiscal y el asistente administrativo. Es, bueno, el asistente de función, como les decía, se podría decir que tiene mayor responsabilidad en cuanto a proyección de los documentos fiscales, y el asistente administrativo que se encarga netamente de la función administrativa, de foliación, cadena de custodia, bienes incautados, notificaciones, pero en la realidad que supera la norma, las funciones es que tanto asistente de función fiscal y asistente administrativo, en la práctica hacen lo mismo. Incluso he visto casos que hay asistentes administrativos que hacen mucho más que asistentes de función fiscal o viceversa, ¿no? Entonces, eso es un poco para graficar o recordar lo que ya se ido tocando en asistente de función fiscal y en asistente administrativo. Y ahora sería la pregunta, ¿qué es una disposición fiscal? ¿No? ¿Qué es una disposición fiscal? ¿Qué es una providencia fiscal? ¿Qué es un oficio? ¿Qué es un requerimiento fiscal? Y bueno, la disposición fiscal eh, es obviamente emitida por el Ministerio Público, nada más en marco de sus funciones, por el representante del Ministerio Público, que sería en este caso el fiscal, y se emite para resolver cuestiones jurídicas de fondo, incorporar partes procesales, declarar infundadas nulidades, no al lugar a actos de investigación, o sea, cualquier cuestión que necesite una decisión, una fundamentación, considerando argumentar cierta situación de hecho que otorgue o quite ciertas cuestiones de derecho, que en resumen amerita una argumentación para explicar el razonamiento en lo que se va a resolver, estaría por llamado a ser encuadrado todo eso en una disposición fiscal. O sea, todo aquello que resuelva de fondo. Voy a incluir un investigado, una disposición de incorporación de partes procesales mediante disposición. Voy a archivar, estoy resolviendo algo de fondo que es no ejercitar la acción penal, sería una disposición. Voy a formalizar una investigación y llevarlo al juez, es una disposición fiscal. Entonces, todo aquello de fondo y de mayor trascendencia se tiene que plasmar y graficar con una disposición fiscal, ¿correcto? Haciendo un poco de recordaris. Y la providencia fiscal se entiende que es menor en intensidad, menor en formalidad, menor en lo que va a haber, que es, como su propio nombre lo dice, providencia, de proveer todo aquello, dar orden en la carpeta fiscal y ordenar todo lo que se va generando en la carpeta fiscal, o mejor dicho, en la investigación fiscal, ¿no? Te presentan un apersonamiento, tengo que proveerlo, providencia número 1, fecha tal, y proveo. Fijan domicilio procesal, o se apersonan, o quieren sacar copias, pagan tasas judiciales, todo aquello que no necesite o no necesite una argumentación especial o resuelvan derechos o cuestiones de fondo, es a través de una providencia. Yo no voy a poder archivar una investigación o formalizar un caso con una providencia. Sería materialmente inconducente llevarlo por esa forma. Hasta podrían cuestionarlo bajo una nulidad por no seguir la forma prescrita, ¿no? Pero tal vez podría ser una nulidad relativa que se pueda convalidar, pero el cierto es que se tiene que seguir la forma, ¿no? Prescrita. Y la providencia es aquella que en menor intensidad y menor análisis ordena, sirve para ordenar o dar concatenación a los actos de la investigación fiscal, ¿correcto? ¿Y qué es un oficio? Un oficio es una comunicación entre autoridades que permite en ciertas ocasiones materializar los actos de investigación. Si en la disposición fiscal
o la providencia fiscal se disponen actos de investigación, pues se le requiere a tal entidad pública que remita tal documentación, no se le va a remitir a la entidad pública la disposición a la providencia para que lo cumpla. Tiene que ser materializado, procesado por un oficio, que es la comunicación formal de funcionario o funcionario. Entonces, mediante ese oficio, y yo comunico a la otra entidad que por disposición tal se le está requiriendo tanto y tiene que cumplir, ¿no? Entonces, ese oficio es la forma en la que se materializa las solicitudes de información, y no solo eso, de repente te piden ciertas cuestiones de hechos y se responde, o de repente no, en cuestiones de investigaciones, tu superior jerárquico o cualquier otro funcionario, servidor de la entidad pública, del Ministerio Público, te pide ciertas cuestiones, te pide que respondas algo o cualquier cosa y se responde por oficio. O sea, el oficio es algo flexible que no solo se puede enmarcar en una investigación, puede ser un oficio administrativo, en la que es comunicación entre autoridades por línea superior jerárquica. Entonces, el oficio es esa versatilidad. Te puedo materializar actos de investigación, solicitudes de actos de investigación, o como puedo comunicarme con mis congéneres, con mis pares o mis superiores jerárquicos en el Ministerio Público. ¿Correcto? Un poco refrescando porque tengo entendido que ya se ha profundizado este asunto, ¿no? ¿Y qué es un requerimiento fiscal? Un requerimiento fiscal es aquello que siempre va a estar orientado, dirigido hacia el juez, para solicitar la autorización o que declare fundadas ciertas cuestiones de derecho. Por ejemplo, la medida restrictiva de derecho en búsqueda de pruebas, como allanamientos, levantamientos de secretos de comunicaciones y bancarios, tributarios, etcétera. Necesariamente le voy a tener que requerir al juez para que autorice, porque el juez es aquel juez de garantía, juez garante, en la que el código y el legislador ha establecido que no sea de oficio o por mera discrecionalidad del Ministerio Público, que ellos vean en qué momento levantar secretos bancarios, bursátiles, tributarios, sino que le tengas que pedir al juez que tenga que evaluar si se cumplen los fundamentos de hecho y derecho y el test de proporcionalidad, y él como juez de garantías vea si se otorga o no. Pero por simple discrecionalidad y por propia autonomía del Ministerio Público no lo puede hacer. Es por eso que se dice requerimiento. Yo le requiero a alguien que me otorgue algo, que me declare fundador. Entonces, todo aquello fuertes restricciones de derecho van a tener que ser requerido al juez y sería plasmado siempre en un requerimiento fiscal. ¿Correcto? Entonces creo que hasta ahí hemos refrescado, hemos identificado saberes previos. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre estos puntos que hemos tocado antes de pasar per se ya a las técnicas de redacción de documentos fiscales? Pueden escribir en el chat la pregunta o levantar la mano. Si no, doy por entendido de sentado, presunción juris tantum, que todo está bien y seguimos para adelante, ¿no? Bien, no hay nada, entonces seguimos. Antes de pasar a analizar este tema de la redacción, las fuentes bibliográficas en las que se ha elaborado estas diapositivas para tratar de explicarles lo que es la redacción, me he basado en el libro de redacción jurídica de David Misari, Jonathan Abanto y Joy Alcántara, y el manual de redacción jurídica, de escrito jurídico, a ver, ¿dónde está? Está por acá. Manual de escritura jurídica de Diego López Medina de Colombia, ¿no? Estas son las bases que han servido de orientación. Les voy a pasar ese texto para que se puedan servir como retroalimentación después como documentos, pero son las bases y los sustentos de lo que vamos a hablar el día de hoy. Siempre es bueno citar las referencias bibliográficas de lo que uno está trabajando, ¿correcto? Entonces, antes de entrar a ver las técnicas de redacción, vamos a ver si sabemos identificar si algo está bien redactado o no, ¿correcto? Y para esto sí voy a necesitar su suma participación. El siguiente texto, de acuerdo a la ley número 2783 en su artículo 1, estipula que tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales. A ver, levantando la mano por audio, por chat, me pueden responder a su consideración de ustedes. ¿Está bien redactado el texto que se le pone en la pantalla, sí o no? Espero su respuesta en el chat o por audio. ¿Qué me tienen que decir? ¿Está bien o mal redactado? ¿Qué me dice? Karina León dice que mal.
Danitza dice que mal. A ver, ¿quién más? Solo Danitza y Karina están. El resto están en modo fantasmitas, o sea, están ahí, pero o sea, deambulando por ahí nada más. Emerson dice que mal. Está mal. Stephanie Mariel dice que está mal. Bien, a ver, un valiente entre Karina, Danitza y Emerson y Stephanie, que me digan por audio que puedan identificar los errores que estarían mal este texto. A ver, un valeroso que quiera aprender audio y me diga por qué está mal, me fundamente, porque somos abogados, tenemos que argumentar, no solo decir está mal, sino por qué. A ver, ¿alguien por audio? Nadie valiente, nadie quiere aprender audio. Puro chat nada más veo. A ver. Emily dice, mal, por ejemplo, se le puede añadir un signo de puntuación después del qué. A ver. De acuerdo a su artículo estipula que ya sí puede ser la iluso de la coma. A ver, John Linares, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, John? Buenas noches. Hola, le falta en ley número, antes de la bolita le falta un punto y el Bien, artículo es con minúscula. bien, La palabra bien. artículo. Muy bien, muy bien. Todo eso es bien. Bien, John, muy bien. Estás en todo lo correcto. ¿Alguien más que quisiera complementar a lo que dice John? Total libertad de prender el audio. A ver, Rodrigo dice la minúscula, ¿no? Sí, es lo mismo que he dicho yo, ¿no? Pero hay otras cositas de trasfondo también que implica redacción que se podrían mejorar, ¿no? Bien, a ver, vamos ya a ver que la siguiente PPT para identificar qué estaría posiblemente mal. Errores identificados. La abreviatura correcta de número, de acuerdo a la RAE, es N minúscula, punto y el circulito, ¿no? O num y punto, o NRO y punto. Pero nunca la N con el cerito y mayúscula o N0. Yo en lo personal hago media culpa. Estaba muy acostumbrado hasta que tuve que leer el material y aprender, porque como les digo, esto no es que nadie nazca sabiendo o que ya todos automáticamente escribimos bien. Incluso aquel que dice que sí sabe escribir, se comete errores, se comete falencias. Entonces, creo yo que nadie estamos exentos de los errores de la redacción, y es por eso que en estos espacios que genera LR, se pueden compartir expedientes y mejorar un poco cada día más, ¿no? Ese es un primer punto. Entonces, segundo punto, la abreviatura de la palabra artículo no lleva mayúscula. Creo que la mayoría coincide en eso, me parece bien. Estamos sabiendo o identificando ya desde ya que el uso excesivo de mayúsculas no es bueno en los documentos fiscales. Otro tema es, en vez de estipular, a ver, Gerson levantó la mano. Don Gerson, lo escuchamos. Doctor, mil disculpas. Lo que pasa es que estaba anotando todos los errores y presioné el Word para anotar todo en el Word y sin querer levanté la mano. Mil disculpas. No te preocupes, Gerson. Al menos escuchamos todo, no te preocupes. A ver. Seguimos. En vez de estipular, sería mejor el término establecer. Porque si buscamos qué significa estipular, o en los términos jurídicos, estipular significa realizar un contrato verbal o aquello relacionado con los contratos, en términos civiles. Entonces, incluso yo haciéndome a culpa, y viendo también de los escritos que obran en las carpetas, creo que los abogados, o más que abogados, todos aquellos que están relacionados con una carpeta, porque no siendo abogados presentamos escritos como practicantes también, ¿sí o no? Se proyecta, el jefe lo avala y se va. Entonces, si no hay esa línea de corrección de primera y segunda instancia en el escrito que va a presentarse, por ese desconocimiento, se presenta y creo que no hay necesidad de ser abogado para realmente saber cómo se redacta. Entonces, lo que se recomienda sería poner el término establecer, el término estipular, ¿no?
Y no se dice de acuerdo a la, sino de acuerdo con. Incluso el propio Word te lo corrige. Cuando pones de acuerdo a la ley tal, de acuerdo a lo que dijo el testigo tal, el Word te lo identifica y en rojito te dice, no es a la, es con, por la forma como está relacionada las palabras, ¿no? La sintaxis, por sintaxis, ¿no? No semántica, sino por sintaxis, porque si fuera semántica y cómo se entiende, de acuerdo a la ley tal, yo entiendo lo que quiere decir. Entonces el error sería más de sintaxis, de la forma como está estructurado la oración, ¿correcto? Entonces el texto correcto debería ser el siguiente: de acuerdo con la ley. Yo sé que a ustedes les parecería muy raro que colocar la N de número con minúscula, incluso yo recuerdo que cuando leí así, dije, pero qué raro, ¿no? Debería ser con mayúscula para darle mayor énfasis, porque es una ley, pero no. A veces son errores que se puedan cometer, pero la RAE, que es lo que manda en redacción al menos, nos indique, mira, ya iba a decir estipula, ya ve cómo surge inmediatamente, establece que debe hacer con la N minúscula y con el punto, ¿no? Entonces, en su artículo 1, minúscula la contracción con el punto, y el cerito cuando se habla de enumeración. Nunca olviden acompañar el cerito cuando hablan de normas, números, qué sé yo. Y establece que su objetivo es promover una cultura de prevención de riesgos en el país y punto, ¿no? Por ahí una compañera dijo que establece aquí una coma como un espacio al momento de establecer. Sí, podría ser también, pero de acuerdo al modelo que estamos viendo, se ha establecido que de repente no iría esta coma, ¿no? Pero interesante también, como digo, también depende del estilo de redacción y cómo utilizar la coma. Entonces, hay un tema, ya que estamos hablando de números, que les corro traslado. Debería ir todo en la redacción de la sentencia, de disposición fiscal, todo en letras, o sea, cuando se habla de números en letras, o se puede mezclar letras y números, ¿no? Antes se decía que si escribes todo en letras, los números, así tienes que seguir. Entonces, por ejemplo, vemos varias casaciones y ejecutorias supremas de la Corte Suprema, que ponen todo el texto, en letras, las numeraciones. Pero hoy en día ya se está dejando abierta la posibilidad de mezclar ambos bajo el sustento de facilidad y que sea más digerible visualmente lo que se lee. Porque si ponen a ver, de acuerdo a la ley 300.000 y empiezan puro texto, y no se hace visualmente atractivo o digerible tanta letra, ¿no? Se sugiere hoy en día ya preferir utilizar los números que son más cortos y más digeribles visualmente para que quien lo lee pueda ser entendido, porque hoy día de hoy la tendencia en redacción jurídica ya no es que las disposiciones, las sentencias estén orientadas al único receptor jurídico posible, que sea el abogado, como único el letrado en derecho, sino que hoy en día incluso la Corte Interamericana en sus estándares dicen que cuando se argumenta, cuando se motiva, ya no se haga uso excesivo de los tecnicismos, arcaísmos o latinismos, porque si bien es cierto, antes se entendía que el único receptor es un abogado que tiene que estar a la altura de eso, pero hoy en día la Administración de Justicia exige que un ciudadano en el baremo de hombre promedio común puede entender, tal vez no totalmente, pero una cierta buena parte, lo que está tardando en su caso. Entonces se sugiere, sin sacrificar tampoco el tecnicismo que nos identifica como abogados o estudiantes de derecho o letrados en derecho, porque si no sería sacrificar nuestra esencia, pero no llegar al exceso de hacerlo muy complicado, ¿no? Entonces la tendencia de hoy en día, chicos y chicas, estudiantes de derecho o abogados o personas que trabajan en la fiscalía, es no hacerlo tan cargado jurídicamente para que decirle, ya, el abogado tiene el deber de entender todo esto porque es abogado. Lo puede recibir, si es por ejemplo, un tema que no, a veces el agraviado no implica la contratación simple de un abogado, y tú cuando al agraviado le notificas una disposición de archivo diciéndole, oye, mira, tu denuncia no procede por esto, y no hay la obligación necesariamente de que el agraviado tenga el abogado en toda la investigación, sepa entender por qué el Ministerio Público le está diciendo no a su denuncia, y salga convencido y satisfecho
que es correcto lo que dice el Ministerio Público con la sola lectura que él hace como hombre lego en derecho, que es lego, o sea, que no sabe derecho, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el nuevo estándar, la nueva entendimiento en redacción hoy en día, ¿no? Sin sacrificar nuestra esencia, pero sí sin complicarnos en tanto tecnicismo. No sé qué opinen ustedes, pero hoy en día está así la tendencia en redacción. Ahora, ¿cuáles son los principios que inspiran la redacción jurídica? De acuerdo a la bibliografía que les he mencionado que nos estamos basando, es la brevedad, la claridad y la coherencia. Brevedad, ¿qué significa la brevedad? De evitar textos largos. Yo sé que ustedes han visto sentencias, disposiciones de párrafos que ocupan 2, 3 hojas y nunca termina el párrafo. O sea, ni siquiera lo separa, o puro punto seguido y ni siquiera hay un respiro en el texto, ¿no? Entonces, la tendencia hoy en día, el principio que inspira la redacción jurídica es explicar en pocas palabras todo. Y eso depende de la finura, de la técnica que se va adquiriendo, ojo, con el tiempo. Uno no nace ya con la técnica lista, va practicando hasta ir mejorando su técnica de redacción. Entonces, tratar la brevedad como un principio de la redacción jurídica. El otro tema es la claridad. Ya está bien, en pocas palabras llegué a aterrizar, pero soy claro en lo que quiero decir. El receptor o la persona que lee mi texto, mi mensaje comunicativo es claro para quien va orientado. Entonces, no siempre la brevedad te va a implicar que todo el texto es claro. Puedo poner 10 palabras, pero no fui claro, no llegué a nada. Entonces, otro pilar de la redacción jurídica es la claridad. Y último pilar es la coherencia. Ya, yo pude haber explicado en breves palabras esto. Ya, sí se entiende lo que he querido decir en ese párrafo, pero hay coherencia en la macroestructura, en todo lo que ya vengo hablando, ya no solo hablando en ese párrafo pequeño, sino en toda la macroestructura de los argumentos y considerandos. Hay coherencia del párrafo A con el B y el C, y hay una íntima relación para el resultado final que es la decisión. Es por eso que también la coherencia es muy importante. Si ustedes lo pueden dominar, ojo, ya siempre les vengo repitiendo al inicio, no se nace con esto, de repente hay una cierta destreza, pero nadie puede dominar al 100% desde ya la redacción, sino con solo los pasos del tiempo y los años y la lectura, y cada uno que se autocapacite para ir mejorando su redacción jurídica, ¿correcto? Entonces, con esto no quiero llegar a decir que todos tengamos que sentirnos mal por el hecho de autorreconocer que no sabemos a veces escribir o no seguir las reglas de la RAE. No hay que sentirnos mal, sino hay que motivarnos para seguir mejorando, ¿correcto? Ahora, otro tipo muy importante que es en la redacción jurídica es cuando nosotros redactamos, ¿en qué tipo de narración o qué tipo de narrador nos vamos a encontrar? Ustedes como operadores jurídicos, así sea en estudios jurídicos o como practicantes de la fiscalía como asistentes o en el ámbito que se encuentren, siempre hay la primera duda: ¿cómo redacto esto? ¿Cómo lo escribo? Como si yo estuviera participando, como si la víctima estuviera hablando, como si yo fuera un observador, o como si yo estuviera en todos lados. O sea, ¿qué tipo de narración debo seguir? O un copy-pega de lo que dice el acta policial, o una copy-pega de lo que dice el testigo. ¿En qué tipo de narrador o narración debo centrar mi redacción en el documento fiscal? Es una pregunta que creo que a todos nos sale al momento de cuando vamos a redactar. Y nunca sabemos, o a veces mezclamos, a veces estoy como observador, a veces como protagonista, a veces como testigo, y llegamos a hacer una confusión total. Yo sé que les ha pasado, también me ha pasado, a todo el mundo les ha pasado. Entonces, en este punto vamos a establecer cuál es el tipo de narrador idóneo y correcto para un documento fiscal, ya sea disposición, providencia, pero más disposición porque son cuestiones de fondo, o un requerimiento. Pero antes hay que ver los tipos de narradores que tenemos, ¿correcto? El primero es el narrador omnisciente. El narrador omnisciente. ¿Quién es? Es aquel que narra sabiendo absolutamente todo lo que ocurre, las acciones, los pensamientos y las motivaciones de las personas. O sea, él es
como que si fuera una obra de teatro y él escribiera el libreto porque lo sabe todo. ¿Ese tipo de narrador convendría para la función fiscal? Vamos a verlo después. Observador. Es un narrador en tercera persona que narra solamente lo que puede observarse. No conoce los pensamientos o los sentimientos de las personas más allá de lo que se expresan. O sea, a mí me dan esto, es esto lo que observo y esto es lo que narro porque es objetivamente lo que tengo. No agrego más, no quito menos, porque no soy omnisciente, porque el omnisciente es que como sabe todo puede agregar a su antojo cosas, porque él está haciendo el libreto, él es el director del teatro. Pero el observador no, se circunscribe, se centra en lo que tiene objetivamente. ¿Servirá esto para emitir un documento fiscal, una disposición fiscal, un requerimiento? Lo veremos después. Protagonista. El protagonista de los hechos cuenta su propia historia. Suele ser un narrador en primera persona que habla de sí mismo. Sin embargo, utiliza también la tercera persona de vez en cuando, ya que puede narrar hechos que ocurren a su alrededor. El narrador protagonista no sabe lo que piensan o sienten las demás personas. Se ha visto, y yo sé que de repente han visto ustedes, pero si no les comento, que se narran los hechos como si el agraviado o el denunciante estuviera relatando lo que le ha pasado. Le he visto varias veces, y es a veces una técnica común que se utiliza en las exposiciones. Pero habría que analizar el día de hoy, ¿es correcto o es incorrecto ese tipo de narrador? Y el último tipo de narrador es el testigo. El narrador es un personaje secundario que no lleva a cabo la acción principal. Sus conocimientos son de alguien involucrado con los hechos, pero solo como testigo secundario. O sea, ya no está como protagonista, es un tercero, como su propio nombre le dice, testigo que habla de lo que ve, ¿no? Alguien que con sus conocimientos está involucrado con los hechos, pero solo como testigo secundario, o sea, no es el protagonista. Ahora la gran pregunta es, ¿qué tipo de narrador nos convendría para una disposición fiscal? Bueno, la PPT se me fue, ahí está la respuesta. Hubiera hecho que ya hacerle las preguntas, pero de repente no están de acuerdo, es bueno discrepar, ¿no? Pero ¿por qué el tipo de narrador más idóneo para redactar una disposición fiscal sería el de redactar en tercera persona como observador? ¿Por qué? Porque no podría ser omnisciente, porque el Ministerio Público y el fiscal no puede agregar o llenar los vacíos del relato fáctico con lo que él considere pertinente como omnisciente, porque a él debe trabajar con lo que objetivamente tiene como los elementos de convicción. Y la gran pregunta es, ¿y los hechos de dónde lo extraigo? Los hechos se extraen de los elementos de convicción. Yo no puedo crear o afirmar un hecho si no está respaldado por un elemento de convicción. Está creando hasta decir hechos falsos, porque no aparecen en los elementos de convicción. Entonces, mis hechos siempre deben ser extraídos correlativamente con los elementos de convicción. Si mi primer elemento de convicción para aperturar mi caso es la denuncia valga la redundancia, el denunciante, con lo que es su trabajo, pero no puedo armar toda una historia fantasiosa si es que no tengo con qué respaldarlo. No puede ser protagonista porque quien lo lee se mezclaría o se confundiría que es el propio el que le ha pasado el hecho, el que redacta, y podría caerse en errores de redacción, porque se entiende que aquel que lo vive el hecho a veces se presta subjetividades al momento de redactar el hecho. La idea es que siempre el Ministerio Público coja el hecho objetivo y lo procese de una manera objetiva, sin revanchismo, sin sentimentalismo, sin sesgos personales, el hecho objetivamente en crudo como es, ¿no? Y peor podría aplicarse el tipo de narrador testigo. Entonces, el tipo de narración que mejor correspondería para una disposición fiscal como Ministerio Público que relata el hecho hacia quien lo lee o al juez, es el narrador observador que es en tercera persona. Solo trabajo con lo que tengo, soy tercera persona que aprecio lo que está pasando, lo transformo, lo proceso, la información, y lo aterrizo en mi disposición de apertura, formalización o acusación. Eso sería lo más objetivo e idóneo de utilizar el narrador para las disposiciones fiscales. El narrador observador en tercera persona porque se hace más fácil cuando alguien lo lee. ¿Correcto? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta del tipo de narrador? ¿O de repente les parece a ustedes que el omnisciente es más factible? ¿No? Incluso les diría a ustedes que ni siquiera el juez podría ser omnisciente porque él no puede, en su sentencia,
colocar hechos que no salió del debate probatorio, ¿no? Entonces, creo que en el sistema de justicia en general nadie podría ser un narrador omnisciente. Tal vez algunos utilicen la técnica del protagonista, que sea la misma víctima que en el relato fáctico se ponga, y cuando ingresé a las 8:45 vi a tal persona que me agredió, y se ve que en las acusaciones, en las discusiones, los hechos están redactados como si la propia víctima viviera el hecho. Pero creo yo que no es una forma correcta, no bien vista, en el sentido de que lo estás muy personalizando el caso a lo que diga la víctima, ¿no? Procesa tu información, porque por algo estás tú, Ministerio Público, para recabar la información y procesarla y presentarla al juez. No lo vas a presentar a lo que te diga nada más ya sea el testigo o el denunciante, ¿correcto? John Linares, levantaste la mano, ¿tienes algo que decir? Sí, profesor. Cuando se cita, por ejemplo, una frase en la redacción de una persona, por ejemplo, ¿no? La víctima dijo, entre comillas, ¿no? Tal cosa se pone entre comillas para citarlo, ¿no? En ese caso, ¿qué tipo de estaría usando? ¿Qué tipo de persona? ¿No? Porque ahí pones, la víctima dijo, yo me dirigí a tal lugar en donde donde me robaron, ¿no? Entre comillas. Entonces, creo que se usa en la redacción varios tipos de personas. Ese es el punto, ¿no? O sea, lo que quiero llegar el día de hoy a establecer es que inconscientemente utilizamos varios tipos de narradores y tipos de personas al momento de escribir, que lo hemos estandarizado o interiorizado como bien, cuando no debería ser así. Cuando eres narrador observador, ya debes estar evitando de abrir citas de lo que dijo textualmente el testigo o el protagonista, porque ya estaríamos mezclando con el narrador protagonista y testigo. Lo que hace netamente un narrador observador es, ya tú tienes el testimonio como elemento de convicción recabado. Lo que tienes que hacerlo es, en tu relato de fáctico cronológico, armar la historia como un desarrollo, sin utilizar esas citaciones y el testigo dijo. O sea, como tú diciendo, oye, no sé qué ha pasado, pero el testigo dijo esto. O sea, la idea tú cuando armas una disposición, y si es acusación más, es que tú estás seguro y hay una sospecha suficiente de lo que ha pasado, y tienes que afirmar al momento de redactar. De repente la formalización y apertura se maneja en habría, o sea, términos hipotéticos, porque estamos en sospecha inicial simple o la reveladora, que no estamos seguros de lo que ha pasado. Pero si ya vamos a acusar, tenemos que ser firmes y precisos y coherentes en lo que decimos. Entonces, en lo personal, como recomendación, si ya vas a armar un relato fáctico como una historia, que es lo recomendable como observador, evitar decir, y como por ejemplo, ingresó la persona, quien manifestó que iba a atacar a tal, pero sin abrir comillas. O sea, estoy relatando lo que dijo ese testigo, pero sin abrir comillas, porque abrir comillas siento yo que corta el relato, la secuencia como un cuentito, y lo cortas con diciendo, y dijo esto, pum. Es como si estuvieras armando un relato con puros, como un Frankenstein, y este dijo esto, y ya lo armo como sea, y sale mi hecho. Creo que no. El trabajo del fiscal tendría que ir más allá, de coger lo que te han dicho y procesarlo, transformarlo en un relato fáctico consistente, ¿no? Entonces, en lo personal, considero que debería evitarse las citas directas a lo que dice una persona, porque rompe la secuencia, el esquema del narrador observador, porque estaríamos entrando a tipo de narrador protagonista, testigo. Si quieres utilizar las citas, entonces utiliza un narrador protagonista, pero se ve un poco raro, ¿no? Como les digo, son estilos de redacción, Profesor, Karina. y cuando se cita la norma, así como tal, menciona la norma tal. Y Ya, el citado de normas y jurisprudencia, un poquito más adelante lo voy a explicar, que hay otras PPTs específicas para eso. Ahorita es tipo de narración. Vamos a reservar esa pregunta para las siguientes PPTs. Karina, ¿levantaste la mano? Sí, doctor, justamente esa pregunta quería realizar, pero... También. Pero, doctor, disculpa, en otras palabras, nosotros cuando empecemos a realizar el escrito, el tipo de narrador sería observador. En tercera persona. En tercera persona, ¿no? Sí, no primera, no segunda, tercera persona. Es lo recomendable, lo que se exhorta. ¿Por qué se dice lo recomendable y no se puede poner a rajatabla? Porque no hay una norma o ley que te diga, oye, escribe así. Incluso la RAIL también son orientativos. O sea, nadie te puede decir a rajatabla cómo escribes.
son tendencias actuales que están viniendo, en la cual te explican cómo mejor entender y que tu receptor te entienda, ¿no? Entonces, eso es bajo las referencias bibliográficas que te menciono y bajo la experiencia propia, considero que es lo más factible para mejorar en redacción. Es evitar esas confusiones de tipos de narrador y centrarnos en uno puro, ¿no? También depende mucho desde quién escribe. Yo le estoy hablando el día de hoy desde la forma del fiscal del Ministerio Público, porque él es quien le va a presentar el hecho al juez y debe ser lo más coherente, lo más como historia cronológica posible, sin armar un Frankenstein, y que bueno, que el día 15 el testigo tal dijo tal, pum pum, abro comillas, cierro comillas y lo puso. Pero después el testigo dice que ahora tal dijo esto. O sea, siento yo que es como si es un Frankenstein. En cambio se lo armo como una historia, un cuento. Que el día tal, a las horas tal, la señorita tal, esa persona de dependencia pública tal, en circunstancias que se encontraba yendo al colegio, cuando de pronto la persona tal interrumpió las aulas para sacar un arma de fuego y disparando a todos. Por otro lado, la persona tal, o por otro lado, ya no se puede utilizar, también he leído que ya se trata de evitar de decir la persona tal, que no cumple la sintaxis, sino decir directo el nombre, ¿no? Muchos están diciendo que los términos que utilizamos los abogados de manera de costumbre está mal utilizado como, por ejemplo, decir mi persona, está mal, dicen, ¿no? He estado leyendo, he estado buscando las tendencias actuales, está mal decir, es decir, evitar de decir mi persona o su persona, está mal, ¿no? Entonces, decir, cuando vas a hablar a otra persona, entonces Karina León advirtió que el investigado tenía un arma de fuego negra y que lo sacó en esos instantes y disparó tal. Entonces, ahí estoy poniendo lo que dijo Karina León, pero sin abrir comillas, sino de manera continua. O sea, es eso lo que dijo Karina, pero no estoy utilizando la técnica de decir, y bueno, después Karina en su declaración testimonial de horas tal, el Ministerio Público Fojas tal, dijo esto. ¿No sienten que rompe la historia? Y eso es lo que debe hacer el Ministerio Público, contar, no contar una historia, sino relatar los hechos subjetivamente, pero de manera ordenada y secuencial. Casi como se estilan los literatos a escribir, pero no partirlo con comillas. Ahora, ese es el Ministerio Público. Ahora, si eres abogado, tú no tienes la obligación de contar la historia al juez, porque no eres el Ministerio Público. Lo que tú tienes que es de repente convencer al fiscal de cómo a tu perspectiva, a tu teoría del caso ha pasado. Podrías utilizar también la técnica del narrador observador, pero ahí creo que de repente más sería la perspectiva del protagonista. ¿Por qué? Porque es su patrocinado quien está dando la versión de los hechos. De repente, si quieres decirle más directamente al fiscal, miren, no lo digo yo con mis agregados de abogado, lo dice tajantemente mi patrocinado y le digo por qué, y utilizas el relato de protagonista como que tu imputado le está diciendo al fiscal. Incluso algunos escritos de abogados hablan como si fuera el imputado, no sé si se han dado cuenta. Depende de la persuasión que le quieres llevar al fiscal. Pero si eres fiscal, ¿qué es lo que nos convoca el día de hoy? ¿Qué es lo que ustedes pretenden llegar a ingresar al Ministerio Público? Es narrador observador. Si estás como agraviado, si estás como imputado, podríamos manejar tal vez el tema de narrador protagonista, narrador testigo, porque ya cambia la figura. Tú no tienes el deber de objetivo de explicar los hechos al juez. Tú tienes que explicar tu versión de los hechos bajo tu teoría del caso, que podría ser lo correcto o alguno a veces de repente no. Pero explicarlo, y creo yo que la tipo de narración que más énfasis agarra para explicar y llegar más a fondo y persuadir de repente al juez, al fiscal, de repente podría ser el protagonista, el testigo. ¿No? Entonces, como le digo, va variando, depende de muchos factores, a quién va dirigido, el contexto, etc. Pero el día de hoy, como todos somos representantes del Ministerio Público, es narrador, observador en tercera persona, ¿correcto? No sé si tuvieran alguna otra duda. Ercila dice la etapa. Más que la etapa, bueno, también la etapa, pero también en qué rol nos encontremos, si somos imputados, agraviados, actor civil, tercero civil o fiscalía. El día de hoy nos centramos en el Ministerio Público nada más porque si vamos a entrar rol por rol, tuviera que ser un evento dirigido solo a redacción jurídica, ¿no? Y esto solo es una pequeña parte de lo que estamos hablando del enorme iceberg que es redacción jurídica, ¿no? Y incluso con lo que acabemos el día de hoy,
no va a ser ni el 20%, 30% lo que engloba una redacción jurídica correcta. Varios matices, hasta han escrito libros, bastantes libros. Entonces, el día de hoy son pequeñas pinceladas que de repente, metodológicamente, prácticamente les puedan servir en su vida laboral, cuando lleguen a ingresar al Ministerio Público, o si ya están en el Ministerio Público, ¿correcto? Sigamos, que ya el tiempo se nos está acabando, ya son las 8, vamos a seguir avanzando hasta acabar las PPTs. Alonso le dice, buenas noches, doctor. Una pregunta, ¿cómo y como observaron no se podía citar lo que dijo un testigo en pie de página? Ya. Los pies de página van un poco con la forma de citación. Vamos a dejarlo al final cuando hablemos de citación, para tocar ese punto que es muy interesante, muy interesante. Errores frecuentes en la redacción jurídica. Transcribir las actas policiales sin mayor procesamiento, lo que les venía diciendo. Se ha visto varias veces que las disposiciones de apertura, a veces, por la premura del tiempo, tantas denuncias que ingresan, la verdad hay que ser también realistas. A veces se sacrifica un poco de calidad en cantidad, porque ustedes no saben la ingente cantidad de denuncias a veces que ingresa al Ministerio Público, que a veces ya es hasta un poco ya desproporcional, o sea, es demasiado. A veces, humanamente, es imposible a veces ver tanta denuncia al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese es un problema estructural ya, ¿no? Que no depende de personas, sino de voluntades políticas, de implementación, de presupuestos, etc. Al menos en lo que al día de tratar que el Ministerio Público realice la mejor función con el recurso humano y logístico que tenga, al menos, ¿no? Entonces, tratar de evitar en las primeras aperturas, o al menos cuando ya vas a formalizar, que es el acto ya de imputación propiamente dicho, ya una sospecha reveladora, ya le estás llevando el caso al juez. De repente la apertura es un poco gaseoso, lo puedes manejar, pero ya al menos en la formalización, evitar transcribir las actas policiales, o sea, tal cual te vino el acta policial y tal cual te la pones en los hechos. Incluso abres comillas, ¿no? Algunos he visto, algunas disposiciones he visto, también hago mea culpa también, que a veces he incurrido en eso, ¿no? Y bueno, de los hechos son del acta policial se expande lo siguiente: 2 puntos, abre comillas, y punto el hecho del acta, y cierras comillas y punto, y ya está tu hecho. No, hay que evitar esas cuestiones, ¿correcto, chicos y chicas? Al menos en la formalización, imposible, porque ya te pueden cuestionar vía tutela la imputación concreta, ¿no? La necesaria que debe haber. De repente en la apertura no se puede cuestionar tanto, pero si nuestra posibilidad está de pulir mejor el hecho al inicio, créanme que es mejor pulir al inicio, porque después, cuanto más se esfuerza al inicio, menos esfuerzo va a tener que hacer después, porque ya tienes algo muy bueno desde el inicio. Es diferente que lo dejas todo al final y se te junta todo, ¿no? Entonces, en lo personal considero que en la primera apertura poner lo mejor el hecho que puedas y exponer de una vez todos los actos de investigación que puedas, no por pucheritos o por partes, para que de una vez estés tranquilo que ya expusiste todo lo que podías, y así concentrarte en las otras investigaciones, ¿no? Y así vas a tener menos esfuerzo en lo que vaya avanzando las etapas. Es una recomendación que les digo. Redactar los hechos, hay que redactar los hechos de manera cronológica, como si fuera una historia, un cuentito que estás contando, que sea digerible visualmente y atractivo visualmente, que no aburra cuando leer, ¿no? Redactar los hechos tal cual está en la denuncia también. Aparte, o sea, supongamos que no ingresa el caso por denuncia, por acta policial, sino por denuncia de parte. Evitar copiar todo lo que está íntegramente en esa denuncia. El uso indiscriminado de mayúsculas, chicos. Sé que de repente tenemos el error de, para darle mayor énfasis, utilizar las mayúsculas para todos lados, incluso a veces se puede ver más mayúsculas que minúsculas, pero por favor, hay que leer los manuales de la RAI cuando se utilizan mayúsculas. Instituciones públicas, autoridades públicas, países, y así más cositas que te dice la RAI cuando utilizar mayúsculas, pero no meterle de lleno indiscriminadamente a todo mayúsculas, ¿correcto? El nombre del mes ya no va en mayúscula, ya cambió, ahora es en minúscula. 13 de julio de 2020, julio ya no va con la J mayúscula, ha cambiado. La tendencia actual es meterlo en minúscula. Entonces es algo nuevo, eso es recientemente, entonces les digo eso, porque todavía se sigue viendo que el nombre del mes va en mayúscula, pero ya cambió. Falta de una macroestructura. ¿Qué es la macroestructura? O sea, no analizar individualmente párrafo por párrafo, sino toda la estructura de la disposición o providencia o requerimiento que guarde coherencia. Y a veces se redacta sin tener una macroestructura, o sea, un marco general que me diga dónde voy y de dónde vengo. Entonces, a veces nos falta macroestructura para redactar. Texto muy largo.
lo más que incurrimos es que se nos viene una idea y redactamos de golpe y no lo revisamos después y lo mandamos así. Y se volvió un párrafo de una hoja, 2 hojas, y eso visualmente, bajo las tendencias actuales de redacción jurídica, no va. La idea es hacer párrafos cortos, digeribles y que expresen lo más que pueda esos párrafos cortos. Ahí está, el tema de citación, que es lo que venía a hablar. Si bien en las tesis y los artículos jurídicos y todos los textos académicos, todos sabemos y entendemos que nos dicen, incluso obligatoriamente, que se utiliza APA, el APA no va muy a la mano, muy a la par, no entra mucho en consonancia con las resoluciones y disposiciones fiscales. ¿Por qué? Porque al final de una disposición y una sentencia no van a poner al final, y referencias bibliográficas, que es lo que exige el APA, y citas todo lo que es puesto. O poner, de acuerdo al autor, supongamos que sea un autor conocido, a ver, Neira Flores, reconocido juez supremo, y el APA solo te exige poner un apellido y el año. Entonces pones de acuerdo a Neira 2010 y pones lo que dice su texto. ¿Quién es Neira? Tantos Neira que hay. En cambio, en el derecho a veces es importante decir todo el nombre o apellido completo para saber a veces de quién viene, ¿no? Sería tal vez una falacia de autoridad decir que por el solo hecho de ese autor, lo cierto es lo que diga es cierto, una falacia de autoridad. Pero sin caer en esa falacia, solo para un marco de considerandos, de entender la institución jurídica, a veces es importante quién lo dice, y para los abogados es muy importante quién lo dice. Es diferente que lo diga A que lo diga B, ¿no? Entonces, al menos en el mundo jurídico es así. Entonces, el APA no va, o sea, no se concatena. Incluso el APA recomienda evitar los pies de página. Está casi prohibida, no está prohibido, solo dice cuando es íntimamente necesario el pie de página se utiliza. Después no. Entonces, se utiliza bastante el pie de página para hacer aclaraciones, para ver las cuestiones en las disposiciones de sentencias judiciales. Entonces, si quisiéramos aplicar correctamente el APA en las disposiciones y sentencias, estaríamos violentando totalmente el APA séptima edición. Entonces, incluso esto conversándolo con una profesora, le pregunté, ¿no? Profesora, entonces, ¿qué recomienda más usted, no? Una profesora de redacción jurídica, ¿qué recomienda? Y que es magistrada también. ¿Qué recomienda usted? ¿Usar o no el APA u otra cosa? No, me dice, hay que utilizar Chicago-Vancouver, que te permite y es más flexible y se va a la par con una disposición o resolución judicial. Y ahí te permite los pies de página, entonces ya no citas esperando al final las referencias bibliográficas, de una vez lo citas como pie de página, que es lo que en el momento el lector quiere identificar ahorita. Oye, Neira Flores, ¿qué libro? ¿Qué página? A diferencia del APA, que tendrías que esperar hasta el final del texto para editar referencias bibliográficas para ver año, editorial, etc. Entonces, en disposiciones y resoluciones judiciales, más va a la par que su estructura un Chicago y Vancouver. ¿Por qué? Porque el APA ha sido orientado para tesis, para textos académicos, artículos jurídicos, artículos científicos. Su finalidad no ha sido estructurada para el ámbito jurídico, hay que ser sinceros. Entonces, Chicago y Vancouver, y es lo que se utiliza el día de hoy, se ven casaciones, ven disposiciones, la estructura es Chicago y Vancouver, ¿no? Y tratar de perfeccionar y mejorar ese sistema, ese método de cita, ¿correcto? Por acá pusieron en el chat, se podría citar lo que dijo un testigo a pie de página. Lo ideal es que todo esté en el hecho, en tu hecho, que es tu carne, tu carnecita, porque vas a irte a explicar todo a juicio con ese hecho. Y no se recomienda en pie de página agregar hechos, porque rompes la secuencia, en tener que ir abajo para entender la secuencia del hecho. Pero si quieres de repente precisar cuestiones muy importantes en el contexto en el que se dijo, o no sé qué, creo que no hay problema, pero siempre y cuando sea indispensable para entender no la secuencia del hecho, sino el contexto tal vez, porque la secuencia del relato del hecho debe estar en el propio hecho, no debe estar en temas exógenos de afuera de pie de páginas. Todo debe estar de manera uniforme en el hecho. Finalmente, evitar el uso excesivo de arcaísmos, latinismos, tecnicismos. En lo personal, siempre a uno le gusta, tiene sus palabras en latín clásicas, ¿no? Ut supra, parte infine, ad infinitum, qué sé yo, los términos de latín que más le gustan. O sea, sí está bien, se dice, ¿no? Pero luego el exceso de estar llenando todos los latinismos o arcaísmos, ¿no? ¿Cuál es un arcaísmo, no? Su máxima excelencia, su honorable despacho, su judicatura, o sea, términos ya muy arcaicos, ¿no? Del año de la pera.
Entonces, de repente algunos se utiliza por galantería, por formalidad, honor, las viejas costumbres, la antigua escuela, ¿no? Que nunca se debe olvidar. Está ya, uno que otro, pero no vas a mandar todo un escrito de arcaísmos que el solo lector entendería, wow, este escrito, esta disposición es del siglo pasado, este siglo, ¿no? Entonces hay que ir. Incluso hay un decreto legislativo, por ahí lo tengo apuntado, no me acuerdo eso, que dice y que el Estado exhorta, no puede obligar, ¿no? Obviamente, exhorta a evitar el arcaísmo, latinismo y tecnicismos en exceso. O sea, ya es política de gobierno, ¿no? Entonces hay que ir un poco a esa consonancia. Pero ojo, sin sacrificar nuestra esencia como abogados, que justamente ese latinismo, tecnicismo nos define como la carrera. Ojo, no estoy diciendo que no se utilice, sí, pero no en exceso. Consejos para una buena redacción. Leer bastante. Si ustedes leen no solo temas de derecho, sino literatura, etcétera, el solo hecho que vayan leyendo van a ir entendiendo macroestructuras, formas de párrafos, cómo estructurar párrafos, textos, palabras, y van aprendiendo más palabras, y se va mejorando. Entonces, la base de una buena redacción jurídica es leer para aprender de otros, ¿no? Porque creo yo que en el sistema de justicia, si tu jefe tiene una forma de estructura, casi siempre el asistente o el adjunto o su persona en confianza hereda la forma de redacción del jefe porque es la que marca la estructura de todo el despacho. O es, de repente, si eres asistente y tu superior inmediato te hereda eso, y uno se queda marcado siempre. Uno hereda, y cuando pasa mayor tiempo con la persona, hereda y sin darse cuenta ya está cogiendo los hábitos de otra persona, ¿no? Entonces, la idea es que se maneje un hábito correcto, ¿no? Porque justamente en esos hábitos que se pasan en el tiempo, se ha seguido incurriendo a lo largo del tiempo estas omisiones de las recomendaciones de la RAE, ¿no? Manejar un buen léxico jurídico y cómo se mejora leyendo literatura jurídica. Evitar la jerga legal y tecnicismos complejos. También no se olviden que ya la tendencia es que el receptor no solo es el abogado, es la ciudadanía en general. Aprender a redactar documentos sin ayuda de plantillas, y eso es algo que siempre pasa. Yo incluso recuerdo en las prácticas profesionales me compré mi librito de formatos de demanda, de escritos de abogados, y uno piensa cuando recién inicia que toda la solución está ahí, que solo tenemos que chancar información, pero recuerdo un compañero de ese entonces me dijo, tú solo ten tu fundamento hecho y derecho, tus argumentos y ya está, ¿por qué tienes que tener el formato? Y le doy la total validez a ese compañero o colega, que es así, ¿no? En la norma te da lo básico, cuáles son los presupuestos jurídicos que tienes que cumplir. Ya tú tienes que estructurar y ir creando tu propio formato. Las plantillas es bueno hasta un cierto momento, cuando recién inicias, pero de ahí te hace ser muy cómodo, ¿no? O sea, no expandir tu forma de redacción. Te engloba, te circunscribe mucho, te encierra mucho. Elaborar tus propios modelos creo que ya está bastante claro. Ahora, hay un tema en los modelos, siempre hay el tema de no compartir, ¿no? De repente en el ámbito de la defensa no se pueda compartir en los abogados litigantes porque es tu esencia con la cual tú consigues clientes y es tu rúbrica, tu esencia personal, cómo litigas tus casos. Bueno, tal vez se entiende porque es la forma, se entiende que cada estudio jurídico hay competitividad en clientes. Pero esa competitividad, ese celo, ¿aplicaría al Ministerio Público o a la Administración de Justicia en general? Creo que no. ¿Por qué? Porque si uno tiene un buen modelo, algo bien estructurado, si lo comparte, no está solo beneficiando a la persona que lo está recibiendo, que es otro congénero o servidor público, funcionario público. El trasfondo es que está beneficiando y mejorando la administración de justicia, porque si es que ese funcionario público de repente lo hace bien la estructura, pero mal, el que se afecta realmente es el justiciable por ese error del funcionario público. Entonces, en la medida que todos se apoyen y se llegan a perfeccionar y estandarizar buenas estructuras de un requerimiento de levantamiento, tributario, bursátil, acusación, buenas normas, jurisprudencias que compartir, yo creo que no debería aplicarse ese individualismo en la administración pública, porque al fin y al cabo servimos todos a un bien mayor, que es que los justiciables o la administración de justicia sea la beneficiada. Entonces, en los abogados litigantes lo entiendo, porque es su trabajo, pero de repente la administración de justicia no podría caber esos presupuestos. Es mi opinión. Ya, si cada uno siendo funcionario público piensa que es su esfuerzo y no lo quiere compartir, no somos quien para juzgar, cada uno es sus fundamentos válidos, es su esfuerzo también que lo está realizando y que otra persona lo reciba
así tan tranquilamente, sin mayor esfuerzo, también te deja que pensar, pero bueno, no podemos juzgar, cada uno ve, solo estoy diciendo cuestiones generales, ¿no? Ya cada uno ve en la medida que quiera aterrizarlo, ¿no? Cada una de sus posiciones es válida, no estamos por quién para juzgar. Estar al día de las actualizaciones de la RAE, creo que lo venimos hablando desde todo el momento. Escribir cada término nuevo en una libreta de apuntes es algo que ayuda bastante. Leer cada cierto tiempo tus escritos o tus disposiciones y providencias, porque cuando lees después de un mes, o sea, cuando lees en este momento no detectas nada, pero cuando lo vuelves a leer en un mes, dices, oye, ¿cómo he escrito esto? ¿Cómo se me ha ido esto? Siempre pasa. Entonces, vuelve a leer con cierto tiempo anteriormente para ir viendo tus errores y tú mismo mejorando, porque cada uno sabe cómo redacta y cómo puede mejorar. Y crea tu propio estilo de redacción, creo que queda bastante claro. Y las dos últimas PPTs para concluir, ya que no estamos extendiéndonos en el tiempo. Consejos para elaborar un oficio: consignar el número de carpeta fiscal, consignar siempre el marco de qué investigación es que se solicita la documentación de información, porque si no el que recibe dice, ya, pero ¿por qué me solicitas el marco de qué o qué? Hay que especificar el marco de qué investigación y por qué delito. Separar la solicitud de información o documentación por viñetas, hacerlo más digerible visualmente, más que un solo párrafo diciendo, quiero esto en un solo párrafo, visiblemente no es bueno. Por viñetas, cada punto que solicitas, me parece bien. Consignar siempre el apercibimiento de ley, si es que estuvo consignado así en la disposición o providencia fiscal. Utilizar el membrete oficial del Ministerio Público. Consignar en la parte inferior la dirección del despacho fiscal, teléfono y o correos, en caso de se deseen comunicar con el despacho para pedir o coordinar la entrega de la información. Un oficio no puede ser muy extenso, creo que más de 3 hojas no podría ser, 1 o 2 a lo mucho, pero más de 3 ya es, creo que exceso. Los asistentes de función fiscal, los asistentes administrativos no emiten oficios, sino razones, es algo muy importante también. Consejos para una providencia fiscal: utilizar el formato sábana si solo es proveer información correcta. ¿Qué es un formato sábana? Que siempre es una herencia del antiguo sistema, un solo párrafo, todo. Vistos, considerando y se provee en un solo párrafo, el formato sábana. Bueno, es algo, si lo que hemos visto viendo hasta este momento, se dice que no sean párrafos extensos, pero considero que si es tan pequeño en 5 líneas, el proveído solo es un apersonamiento, ¿no? Visto el escrito tal, el abogado tal, y considerando el estado actual de la investigación, se dispone, téngase por apersonado. Creo que no habría necesidad de partirlo en párrafos. En el formato Sabana, que es un solo consolidado, creo que caería bien ahí, para evitar pasar partiéndolo. Considero que no debería estar prohibido el 100% del formato Sabana, sino caso por caso. Pero si haces un formato Sabana, que 2 hojas así, y de 10 escritos que ingresaron, y 10 estás prohibiendo en un solo formato, pártelo mejor, ¿no? Se ve mejor. Y se lee mejor, se redacta mejor. Utilizar siempre visto, considerando y parte dispositiva cuando se provee, ¿no? Y cuando se provee un documento que ingresa a la carpeta, se notifica solo a quien lo presenta. Y cuando es información que llega por acto de investigación, solo se provee y se guarda en la carpeta fiscal sin necesidad de notificar siempre a todas las partes, porque es un mero acto protocolar nada más de orden de la carpeta. No todo, se entiende que los abogados también tienen el deber de verificar, una defensa activa de verificar la carpeta que está llegando. Ya le pusimos el conocimiento que pedimos. Cuando llega, se hace un pequeño proveído, se anexa la carpeta por orden. Pero ahí, a cargo de lo que llega a estar remitiendo, de acuerdo al Ministerio Público, también va de acuerdo a la defensa activa del abogado que tenga que estar también supervisando y monitoreando la carpeta fiscal. ¿Correcto? Bien, chicos. Eso es todos los breves puntos que he querido compartir con ustedes respecto a redacción jurídica. Como les digo, esto es solo una pequeña parte, es bastante amplio el tema de la redacción jurídica, y no solo es leer, es poner en práctica e ir mejorando con la práctica cada día. Entonces, espero que estos pequeños puntos les pueda servir de algo para su devenir profesional y de repente lo puedan poner en práctica o crear sus propios criterios o estilos, qué sé yo, pero la idea es tener siempre una base estándar y de ahí ir fomentando y mejorando. ¿Correcto? Bien, eso sería todo por mi parte. No sé si hubiera una duda, una pregunta por el chat o levantar la mano para poder gustosamente responderles en este momento, pero de no ser así, por mi parte me despido y bueno, agradezco nuevamente a LR por este espacio, esta oportunidad para dialogar y conversar con ustedes. Y creo yo, más que todo,
compartir experiencias de redacción para todos mejorar en conjunto. ¿Correcto? Bien, chicos, buenas noches. Creo que no hay preguntas. Sería todo por mi parte. Cuídense y que tengan una bonita semana. Bien, damos por finalizada la sesión, no sin antes agradecer la participación del doctor Marcelo Fernández por habernos compartido sus conocimientos. Asimismo, agradecemos la participación de nuestros presentes. Doctor Marcelo Fernández, esperamos contar con su participación en próximos eventos y muchas gracias por esta impecable sesión académica. Bien, muchas gracias. Buenas noches con todos. Estimados participantes, con respecto a las asistencias, no se preocupen, ya ha sido tomada en cuenta a las personas que han estado conectadas en la sesión en vivo y a las personas que se han registrado a través del link. Gracias con todos.